Buenas noches con todos, bienvenidos una vez más a Conversaciones desde la Torre, un espacio que Torre del Ermitaño lleva gustoso a cada uno de ustedes. En esta noche nos reúne un evento, el primer evento en el que Torre del Ermitaño ha participado, donde de alguna forma hemos dado cabida al ingenio y al arte desde fuera de la torre, por decirlo así. En este caso, quisiera hacer una pequeña introducción respecto a cómo es que esto se da, ¿no? A inicios del 2022, la revista virtual Aeternum comunicó a sus seguidores de la red sobre una nueva convocatoria, la cual decidió llamar Capicúa Multiuniverso, donde el reto para los escritores que se animaran a participar era la fusión del género terror con la ciencia ficción, pero con un matiz que se acercara al relativamente nuevo concepto de los multiversos. El plazo original que la revista Aeternum dio corría desde el 9 de enero al 9 de marzo de dicho año, ampliándose posteriormente hasta el 27 de marzo a pedido de los mismos participantes. Vale decir que quien habla, Gamaliel, participó también en esta convocatoria. Obviamente, Tania, que es con quien contactamos de la revista, no sabía pues quién era yo. Y fue también algo nuevo, ¿no? Tratar de un poco ampliar los alcances de Torre del Ermitaño, ¿no? El día 12 de mayo se dieron a conocer los 10 cuentos seleccionados para la etapa final. Valga mencionar que no estuve entre ellos siquiera, entre los cuales se encontraba El universo paralelo de Esteban Castellanos, quien resultó ganador de este concurso y quien nos acompaña esta noche en estas conversaciones desde la torre. Esteban, es un gusto para nosotros tenerte aquí como parte de los ecos que recorren la torre del ermitaño. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por invitarme. Fue una sorpresa desde un inicio cuando vi que mi cuento había sido elegido. Sí, de por sí, la emoción que sentí cuando estaba entre los 10 finalistas fue así como que, bueno, ya con eso es suficiente. Y creo que 1 o 2 días después anunciaron al ganador. Y yo, la verdad, ni siquiera lo estaba buscando, simplemente estaba bobeando en Facebook. Y vi la imagen con mi nombre y con el título del cuento y no sé, yo creo que hasta me puse pálido. Sí, estaba en el trabajo y luego con mi compañera de al lado, oye, mira, ya ve. Gané. Bueno, como se dan cuenta, Esteban está un poquito más lejos de los que habitualmente estamos aquí. Torre del Ermitaño se transmite siempre desde Lima, Perú. Esteban, cuéntanos desde dónde estás tú conectándote esta noche. Estoy desde Guadalajara, Jalisco, en México. En México, órale, bien. Un representante mexicano entonces ha llegado a los atrios de la torre. Para nosotros es realmente una alegría conocerte y poder compartir contigo estos momentos. Tenemos la idea de este conversatorio es un poco llevarlo al estilo de entrevista hacia Esteban como ganador del concurso y conocer un poco qué hay detrás, ¿no? De la historia que nos ha podido llegar, ya sea como cuento para los que hayan tenido la oportunidad de verlo. ¿Te han comentado en la revista para cuándo está saliendo el número de esta convocatoria? No, lo último que supe fue en una como plática, conferencia que dio Tania en un evento hace como 15 días, que mencionó que iba a salir este mes, pero ya no me he fijado. No he sabido más. No han dicho ya nada. Yo creo que entre agosto y septiembre debería salir. Ajá.
Ok, entonces está la versión escrita, la original, por decirlo así, y la versión que Torre del Ermitaño ha hecho al adaptarla a un podcast, ¿no? Que era parte, pues, de lo coordinado con Tania para el primer puesto. Pero antes de llegar a ello, ¿no? Como producto artístico, quisiéramos saber un poquito más de ti. Cuéntanos, ¿tú con quiénes vives? No sé, ¿vives solo? ¿Vives con tu familia? Allá en México. Vivo con mis abuelos, en la casa de mis abuelos. Y pues sí, digo, aunque usualmente somos como 3 personas las que vivimos aquí, hay veces que llegan visitas que se quedan por meses. Ajá. Esteban, una consulta. Ujú. Me intriga porque al contactarte te pedí que nos dieras una biodata, ¿no? Sí. Y eres una cajita de Pandora, porque no me esperaba. O sea, entonces mi pregunta, que fueras tan multifacético, por decir así, ¿no? En el mundo real de Esteban Castellanos, ¿cómo transcurre tu vida en México? ¿Cómo haces para dedicar tu tiempo a escribir? ¿Eres sommelier? ¿Eres ingeniero industrial? Sí, Cuéntanos. bueno, mi trabajo es en una empresa de amortiguadores, soy ingeniero de manufactura y, y pues sí, tengo una vida godín. Me levanto temprano, voy a trabajar. Llego ya tarde, como a las 7:30 a mi casa, y tengo como 4 o 5 horas para dedicarme a hacer diversas actividades. Y sí, este año ha estado complicado porque recién empecé una maestría en finanzas, entonces tuve que dejar en pausa los cursos que quería tomar. He estado dejando ir muchas convocatorias de cuentos porque hay ocasiones en las que estoy tan estresado con las tareas que, Ujú. que no puedo concentrarme ni en mis ratos libres, o a veces se me ocurre una idea y empiezo a escribir y se queda estancada, o sea, escribo 4 o 5 líneas y ya no sé qué hacer. Entonces sí, em, es algo difícil ahorita últimamente, porque luego, digo, tengo el podcast de Expediente Terror, Ujú. y también editar los episodios me lleva muchísimo tiempo, Tú los como editas. Ujú. sí, es pesado, son como 6 horas a la semana lo que tardo en editar un episodio. Entonces tengo que repartirlo 1 hora y media cada día de la semana para que alcancen a estar en el momento en que deben de salir. Y luego aparte, los jueves tengo 3 horas de clase en la maestría y luego quiero leer, quiero ver películas, te quiero escribir y no me alcanza, no me alcanzan los días. Ya, así que el hecho, por ejemplo, que eligieran mi cuento fue una sorpresa porque en enero empecé la maestría. Entonces la convocatoria se abrió el 9 de enero y o sea, tengo la mala costumbre de siempre esperarme el último día para enviar los cuentos. Siempre estoy cambiándoles cosas, modificándoles, quitándoles, poniéndoles, y ahorita no, ya no tengo chance de eso. Claro, estás con el tiempo Y justo. sí, y lo de sommelier es muy de vez en cuando, digo, realmente eso nomás porque es algo que me gusta mucho, los tés. ¿Ya? Entonces, a veces sí, he dado algunas conferencias. La última que di fue el año pasado para una escuela de gastronomía aquí en México. Pero sí, o sea, realmente es nomás cuando me lo piden y ya, pues, me toca preparar diapositivas, estudiar otra vez por si se me olvidó algo. Pero ahorita eso está como que más relegado. Ok, Claro. algo que no te hemos preguntado es ¿qué edad tienes tú, Esteban? 32 años, recién 32 cumplidos. años. Soltero todavía. Sí, sí, podría decirse, digo, tengo pareja, pero, no, Claro, que no somos casados. claro, no tienes Ok. hijos. No, gracias a Dios no.
Ese es mi club, es mi club. Ya Tengo una llegaremos sobrina a esos temas. tengo una sobrina bebé y ahorita es mi adoración, pero lo bueno de los sobrinos es que en cuanto se pongan pesados se los puede regresar a sus papás y listo. Es verdad, totalmente de acuerdo. Esteban, Ok. cómo te animaste a escribir? Dado que ha habido un boom, ¿no? De que la gente se ha redescubierto, por decir así, por el tema de la pandemia, ¿no? Mm. Porque muchas veces uno ha tenido tantas ganas de hacer cosas que por cuestión de tiempo no ha podido hacerlos, ¿no? Y en la pandemia fue un tema de que como ya estabas en casa, ¿no? Hacías home office, no podías Mm. salir a interactuar, entonces ahí salieron, o sea, ahí salió esas habilidades ocultas que de repente uno tenía o que postergaba, por decirlo así. ¿Eso te pasó o tú desde cuándo escribes? No sé, cuéntanos sobre eso. Mm, bueno, desde chico me han gustado este tipo de arte, de la escritura y el dibujo, más que nada. Ujú. Y yo lo hacía ocasionalmente, digo, ya tiene muchos años que no dibujo bien, pero recuerdo que empecé a escribir desde como los 15 años y, pero tengo ideas que yo, o sea, la pura idea que la anotaba en algún cuaderno en la primaria. Tengo una historia en la cabeza desde que tenía 12 años que no, que yo creo que nunca la voy a escribir. Y cuando tenía 17 años fue cuando escribí mi primer cuento oficial, que lo mandé a una convocatoria para la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Y quedé seleccionado entre los finalistas de la preparatoria. Y al final no gané, pero, pero fui seleccionado y estuve yendo una semana completa a la feria, o sea, de que la maestra nos llevaba en su carro hasta a la expo donde se realiza el evento y entrábamos a conferencias, a pláticas, fuimos a la premiación y ya desde entonces eh, empecé a escribir ocasionalmente, pero eran cosas que yo tenía como que guardadas para mí. Ujú. Y como bien dices, fue como que en la pandemia cuando ya se empezó a abrir como que más revistas digitales, más convocatorias, y empecé a sacar los cuentos viejos que tenía, que digo, me imagino que les ha pasado esto de que ven lo que escribieron cuando tienen 15 años y dicen, oh, por Dios. ¿Qué es Yo eso? sí, agarraba los cuentos y decía, esto es una basura, pero se puede arreglar. Tiene potencial. Ujú. Y así, como que no queriendo la cosa, desde el 2020 que inició la pandemia, digo, ya tenía yo mi carpeta en la computadora con mis historias, pero las empecé a ordenar, las fui numerando y ya 2 años después, sin querer queriendo, me di cuenta que entre todas las historias que tengo guardadas desde el 2007, eh, junté 98 carpetas de cuentos, Wow. de las cuales la mitad está todavía por corregir porque las escribí hace 10 años o más. Pero sí, he estado ahorita, como no tengo tiempo de escribir una historia original desde cero, Claro, pues agarro una utilizas. historia Ajá. vieja y me pongo pues, a recortarle, a quitar todas las palabras que están, todas las cacofonías, todas las palabras que terminan en mente, que no me gusta cómo se ven en las historias. Me pongo a borrarles, a ponerles, y ya con eso, cuando veo que haya una convocatoria en la que algunos de mis cuentos que ya doy por terminados puede entrar, pues, la mando. Sí, pero estamos hablando de 15 años atrás, por lo Sí, menos, estos cuentos. O sea, de alguna manera tú ya am, puedes hablar con tu yo del pasado, sí. con esos cuentos que vas desempolvando. ¿Y qué se siente? Porque, o sea, al margen claro, de la destreza literaria que has ganado con los años, está la forma de pensar de una persona hace 15 años con la persona actual que ya es más madura, que ve, ¿no?, el mundo de otra perspectiva.
No sé, ¿te ha sorprendido alguno de tus propios cuentos? Sí, pero para mal. Casi siempre pasa así, ¿no? En cualquier arte, creo. Sí, pero digo, tengo la confianza en ellos, en mis cuentos, y sé que con una arregladita se soluciona. Digo, algunos necesitan una podada completa o a lo mejor simplemente rescatar la idea o la Claro. base principal, pero sé que son buenas historias, solo es saber cómo reescribirlas. ¿Y cómo fue que te sumergiste en este género del terror y ciencia ficción? Eso, digamos que si tú, eso ha sido desde antes, o sea, de lo que me estás contando que tenías historias así, de ciencia ficción y de terror, o esto ya se fue desarrollando ya más adulto, digamos, ¿no? No, curiosamente desde niño me gusta el terror. Digo, con la ciencia ficción realmente no estoy tan familiarizado, aún me falta descubrir mucho, pero con el terror desde que estaba, no sé, en la primaria, me acuerdo, por ejemplo, programas de televisión estadounidenses de Escalofríos de R.L. Claro. Stein, o Le temes a la oscuridad, Monstruos de verdad. ¿Eso era en eh, Nickelodeon, si no me sí, equivoco? O algo así, ¿no? sí. Sí, sí, sí. Y como que desde niño siempre fui como que el raro en la familia. Soy el único que lee, bueno, mis primos más chicos también ya leen mucho, pero sí es el único que le gusta el terror, el único que ve películas de terror, que el único que lee libros de terror. em, y sí, yo creo que eso desde siempre Desde siempre ya ha está, lo has influido. cultivado desde siempre. ¿Cuál podrías decir que fue el primer libro que te impactó y por qué? O autor, ¿no? Es que, no sé, hay muchos primeros libros. Ujú. Por ejemplo, recuerdo de niños en la primaria, entre los 8, 12 años, mi abuela tenía en unas cajas una Biblia, pero en revista. O sea, eran diferentes fascículos. Y recuerdo yo encerrarme en un cuarto en el que nadie dormía, el cuarto de los rechazados, le decíamos, porque todos los que se peleaban con sus parejas iban a dormir a ese cuarto. Y recuerdo que yo me encerraba y pasaba horas ahí viendo estas revistas de la Biblia, y mi número favorito era el de las plagas de Egipto. Y, y recuerdo, por ejemplo, haber leído la Ilíada, la Eneida y la Odisea también en esas fechas, pero los que yo considero como los primeros libros que me marcaron Claro. fueron El Principito y Harry Potter y la Piedra Filosofal. Fueron como que los libros que hicieron que me diera cuenta que me gustaba leer. ¿A qué edad fue esto? Como a los 11, 12 años. Ya estaba en sexto de primaria. Ok, ¿y cómo si siempre has estado tan ligado a las letras, terminas estudiando ingeniería? ¿Hay un porqué ahí? Porque por esta idea de que necesitamos un trabajo que nos dé de comer. Ok, de Y digo, acuerdo. no me disgusta. Mi carrera está más enfocada a las finanzas. Por eso estoy estudiando la maestría en finanzas. Ujú. Pero sí, aunque mi cuerpo pertenece a la ingeniería, mi corazón es de las letras, De letras. del arte en general. Así como me gusta dibujar, me gusta escribir, me gusta ir a ver espectáculos de teatro, de ballet, culturales, artísticos. O sea, es como Genial. que son mis dos partes. Pues bien, ya entrando un poco al Esteban Castellanos como concursante, ¿no? ¿Qué te inspiró a escribir El Universo Paralelo? Entiendo que es uno de estos cuentos recuperados o este sí es más actual. Es un cuento recuperado, pero más actual. De hecho, lo escribí como en el 2020, sí, Ujú. en diciembre del 2020, me metí a un taller literario y recuerdo que las actividades eran por medio de listas.
Entonces, el primer ejercicio era salir de tu casa, dar un paseo y empezar a hacer un listado de todos los sucesos que van aconteciendo en el paseo. Después, el siguiente ejercicio era agregarle 2 sucesos que nunca ocurrieron, intercalados en el listado. Y así seguíamos avanzando hasta tener una historia que fuera ficticia, pero basada en ese paseo inicial. No recuerdo exactamente en qué momento se me ocurrió la historia en sí, solo que como a la mitad del taller, yo ya había pensado en que quería que mi historia fuera de un viaje en el tiempo. Y empecé a desarrollarla, la presenté como trabajo final del taller, pero esta versión variaba bastante de la que terminó ganando la convocatoria. Creo que tenía como entre 8 y 10 páginas, no me acuerdo. Y la convocatoria pedía máximo 6, si no me equivoco. Entonces, lo único que hice fue, pues, agarrar el cuento y darle una podada. Bueno, si leyeron el cuento, los que nos están escuchando, se desarrolla por universos. Claro. El cuento original tenía como 6, 7 universos y lo reduje para que no sonara tan repetitivo. Tenía una introducción como de 500, 600 palabras en donde se explicaba esto de las bifurcaciones de las líneas temporales, que también decidí recortar. Y ya quedé bastante conforme con el resultado y cuando ya estuve contento, el último día de la convocatoria lo mandé. Una consulta, ¿por qué el título, ya yendo un poco más a la filosofía o a preguntas más rebuscadas, por decirlo así, ¿por qué el título de tu cuento está en singular si el concepto mismo que estás mencionando es plural, ¿no? Ahora sí que ¿Por es qué una pregunta crees, difícil. en todo caso? Es que muchas veces cuando se me ocurre una historia, a veces se me ocurre la idea principal y es la que te comienzas desarrollando. Muchas veces se me ocurre solamente el título y ya dejo la carpeta guardada con el puro título. Y cuando se me ocurre otra idea que se pueda complementar, ya las combino o hago una sola idea. Y no, desde el principio me gustó cómo sonaba el universo paralelo, como que suena más contundente que decir los universos paralelos. Y, y no sé, cuando me enamoro de un título, me caso con ese título y es muy difícil que lo cambie. Tiene que haber una razón muy fuerte que me haga decirme, ¿sabes qué? Creo que este cuento ya no debería de llamarse así. Entonces, usualmente mis cuentos tienen el título con el que nacen. ¿Te gustan los nombres? Sí. Por lo que mencionas. ¿Has leído a Rothfuss, El nombre del viento? No lo he leído, lo tengo pendiente, Ajá. pero mi lista de libros pendientes es demasiado larga. Como la de todos, creo. No, pero Sí, súbelo un poco ¿cómo decirlo? De de número de escalón. espera, porque te va a gustar respecto a eso que mencionas de los títulos con los que te casas y ya te es difícil desprenderte, ¿no? Ahora, es un fiasco al final y seguro me van a querer linchar por lo que estoy diciendo, pero Rothfuss no ha terminado de escribir hasta ahora la historia, se quedó en 2 de 3 supuestos libros, pero ya eso es tema aparte. Eh, otra pregunta que teníamos preparada para ti. ¿Por qué decidiste que en cada mundo la niña uh, sea algo distinto del personaje? O sea, ¿por qué no mantener un vínculo fijo entre ellos? ¿No? Porque en uno es la hija, en otro es la sobrina, etcétera. Eso fue a propósito, Ujú. porque quería que se sintiera que cada mundo era diferente. Aunque parezca en esencia el mismo, estén las mismas personas, la casa sea la misma siempre, quería que hubiera algo que mostrara, primero, que el mundo no es el mismo en el que estuvo el día anterior, y segundo, que
yo creo que es imposible que si viajas en el tiempo, tu mente siga siendo la misma. Y aunque el tema son diferentes universos, es este viaje en el tiempo hacia el pasado y el hecho de que una sola acción haga que se bifurque la línea temporal. Y eso es como... mm, ¿cómo decirlo? El universo se crea en el momento en el que él cambia las cosas. Entonces, para que no se sintiera tan repetitivo el discurso de que siempre le dijera lo mismo, Claro. dije, ok, pues vamos cambiando ese detalle, que siempre sea una niña diferente a la que está defendiendo, o vengando más bien, para así distanciarlo del universo anterior. Una Pero consulta, fíjate, Esteban. sí, Ah, Jules. sí, 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 sí. No, lo que iba a Termínate. mencionar, es interesante porque uniéndolo con la pregunta anterior, o sea, el universo paralelo, cuando en realidad son varios mundos, indica, claro, a mí me indicaba que la esencia es una sola, que es lo que tú nos estás diciendo, ¿no? Por más de que son diferentes realidades, de alguna manera la esencia se mantiene. Uh, y también rescato de lo que acabas de comentarnos, que no importa en realidad qué parentesco tenga el personaje de la niña, tú dices a la que está vengando, sin embargo solamente está vengando a la de una realidad, porque en las otras sí las está No. rescatando, si te das cuenta, ¿no? Ujú. Y lo importante no es tanto qué lugar tiene para el personaje, sino el sentimiento que los une. Que en todos los casos es alguien cercano a quien tú admiras y quieres, ¿no? No sé, rescato eso, me gusta eso de lo que estás mencionando. Jules, ibas a decirnos Sí, algo. sí, le iba a preguntar que si había alguna connotación en la apariencia final que toma el personaje, ¿no? Debido a todos los viajes que ha realizado en el tiempo. Sí, esto es algo que yo quería, quería que se reflejara. Es como, bueno, va a ser una analogía un poco extraña. En la saga de Canción de Hielo y Fuego, en Juego de Tronos, algunos personajes mueren y reviven, pero cuando reviven su esencia ya no es la misma que cuando estaban vivos de verdad. Entonces, lo que yo quería plasmar era cómo esta, el abusar de estos viajes día tras día y al tiempo que el personaje está consumido por la venganza total, o sea, realmente él ya no piensa en nada, él trae su idea fija y es lo único en lo que está pensando, y eso al final es como un doble juego, o sea, el abuso de los viajes en el tiempo y demostrar cómo este sentimiento tan negativo te va consumiendo, hasta el grado que realmente cuando logras vengarte, realmente no eres mejor que la persona de la que te estás vengando. Y hacerlo una y otra vez no solo se tenía que reflejar en el alma del protagonista, sino en su Su apariencia. apariencia. Claro, cómo va mutando, ¿no? Claro. Eric Ballenas nos hace la siguiente pregunta. Él dice, entonces, en la obra original, ¿pudiste explicar cómo sabía el personaje si iba a ser su sobrina, hija, etcétera, la que iba a sufrir en ese universo en particular? Eh, no consideré necesario que eso se tuviera que explicar porque el personaje realmente no importaba. El personaje tenía la idea fija de ir y matar al sujeto sin importarle, para empezar, si en verdad en ese universo tenía una sobrina o una hija. O sea, a él no le importaba, él simplemente quería ir Ya a tenía el vengarse. objetivo. Ujú. Ajá. Eh, tú acabas de mencionar nuevamente, fíjate, que él está vengándose, ¿no? Uh, insisto, la venganza fue solamente en el, yo diría que en el mundo 2, ¿no? Donde él ya tiene un objetivo, como mencionas. Y más bien en los otros, él se anticipa a los hechos. Y en algún momento él ¿no? Le viene a la mente que qué pasa si es que en ese mundo es inocente esta persona y lo quita de porrazo, ¿no?
para no caer en esa ambigüedad. Para ti, como escritor, ¿en alguno de los mundos este violador fue inocente? Sí. Ajá, No escribí nunca, ni siquiera en la versión original, un universo en el que fuera inocente, porque no quería que el protagonista dudara. Él ya tenía la idea metida en su cabeza, y no quería que titubeara, o sea, quería que fuera derecho a lo que él quería hacer, para ir demostrando la decadencia de su cuerpo. claro. Esteban, una consulta. ¿Cómo hiciste, o sea, para tomar un tema tan fuerte, tan heavy, que es la violación de una niña, ¿no? Y volcarlo a toda esta narrativa fantástica de terror y de ciencia ficción, que es en este caso, porque esos fueron digamos, los requisitos para la postulación del concurso, ¿no? O sea, cuando tú mencionas eh, momentos antes de que era un cuento que tú ya era el producto de un taller, resultado del producto de un taller, el, el núcleo de esta historia siempre fue esto, o sea, el que lleve al personaje principal a tomar venganza y a matar en todos los multiversos a este personaje, al violador, por decirlo así, siempre fue desde un inicio la idea principal que fue por la violación de una niña. Eh, sí, porque, bueno, creo que el verdadero terror en estas fechas no es realmente los vampiros, el hombre lobo, el Claro. zombie. Hubo un tiempo antes de la pandemia, creo que 2018, 2019, en el que agarré la costumbre de, en el trabajo, en ratos libres, me ponía a leer noticias. Y después de algunos meses me di cuenta que leer tantas noticias me daba demasiada ansiedad, o sea, me hacía sentir muy mal. Y también últimamente en México ha habido demasiados crímenes así hacia mujeres, y creo que el sentimiento que tiene el protagonista es algo que podríamos sentir cualquiera de nosotros si le llegara a pasar eso a alguna familiar. Ujú. Claro, sí, sí, te entiendo. O sea, en realidad todas las personas que estamos metidas en este tema de lo fantástico, por decir así, ¿no? La narrativa fantástica, que seguimos este camino, en realidad el crear o generar un cuento es muchas veces una crítica social, ¿no? Y así suene crudo, el verdadero terror, como lo mencionaste, no es el de un ser fantástico, sino es del que con el que convivimos día a día, ¿no? Ujú. Este, sí, es de Así es. terror, Es más, a mí, realmente. Ujú. dinos, Ah, Esteban. Sí. dice mi abuela que hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Mm, Y, es verdad. y creo que es algo, por ejemplo, que siempre me ha gustado de uno de mis escritores favoritos. Y a lo mejor va a sonar muy cliché o muy raro, porque yo sé que a mucha gente en el medio no le gusta, que es Stephen King. Pero creo que su mérito es poner el terror en lo cotidiano. Sí, no deja de ser este ente asesino que se disfraza de payaso, pero ¿qué es lo que hace? Matar niños. O sea, no deja de ser la chica con poderes telequinéticos que termina quemando toda la escuela. ¿Pero por qué es? Por el bullying. Claro. Entonces, son temas que yo creo que siempre van a ir bien con el terror, porque si no todos, al menos la gran mayoría, hemos pasado por muchas situaciones así. Y es lo cotidiano, o sea, es algo que te puede pasar saliendo a la calle en la esquina, igual te pueden asaltar, te pueden matar. Es un como que es un terror con el que todos vivimos. Claro. Y a lo mejor una persona cuando lee no quiere saber ese tipo de cosas, pero para eso está la ficción, para complementarlo. Ahora, yo considero que la ficción siempre está basada en la realidad, ¿no? Eh,
y respecto a ello, algo que no te hemos preguntado, bueno, sí viene después, eh, me he adelantado un poquito. A lo que quería ir es este personaje que tú planteas, um, o sea, no, me parece que en tu mente él es una especie pues de vengador, de protector, ¿no? Incluso de héroe para estas niñas, ¿no? Que son allegadas a él. Sin embargo, no escapó a mi idea, te hablo en lo personal como Gamaliel, que, que este personaje poco a poco empieza a sucumbir ante esa acción de matar una y otra vez. Porque es más, la historia no te dice cuántos mundos él recorre haciendo esto. Uh, y no se escapó de mi mente la posibilidad de que todo esto despierta en él algo que probablemente estaba dormido y que despierta siendo él de naturaleza psicópata, ¿no? O sea, lo convierte en un asesino en serie. Si bien mata a una misma persona en una misma situación, está matando, ¿no? Repetidas veces con un mismo modus operandi. Te das cuenta que encaja en la idea de un asesino en serie. ¿Lo habías pensado? La verdad, no, porque, bueno, digo, me encantan también las historias de asesinos en serie, pero como no es un tema que yo conozca mucho, que no me sienta como que sé lo suficiente para escribir sobre eso, no lo había contemplado, pero sí tiene un punto. Digo, al final nosotros en algún momento hemos deseado matar a alguien, aunque sea así como que, este güey cómo me molesta. Cuando vas manejando y hay mucho tráfico y se te mete alguien delante o te echan el carro encima o no sé, creo que incluso lo llegó a decir Agatha Christie de que los mejores asesinatos se le ocurrieron mientras lavaba trastes o algo así. Es Creo que verdad. todos en algún momento hemos pensado eso, pero sabemos que está mal. Es verdad lo que dices. A mí me gusta escribir, por ejemplo, y las mejores historias que he escrito para mí son en mi cotidiano. De verdad, lavando un plato, comiendo, qué sé yo, barriendo, lo que sea. No, sí, es totalmente cierto. Y, ¿sabes? Cuando recién nosotros terminamos de leer tu cuento, cuando nos lo envió Tania, me acuerdo, se nos ocurrió que así como en los diferentes multiversos, ¿no? Esta niña cambia el parentesco, ¿no? Con el personaje principal, por decirlo así. ¿Consideraste en algún momento que en algún multiverso, ¿no? El personaje principal sea el violador? Nunca lo consideré porque no quería interrumpir esta idea de la obsesión del protagonista. Por lo mismo Claro. que no consideré que se pusiera a pensar en la relación que tenía con la niña, o que investigara para empezar si en ese universo sí existía la niña, o que a lo mejor el tipo fuera inocente. Todas esas opciones las descarté, nunca estuvieron contempladas porque hubieran interrumpido el ritmo de esta obsesión que quería marcar. O sea que no solamente pudo ser inocente en algún mundo la víctima, sino que incluso en algún mundo pudo no existir la niña. Uh-huh. Y creo que en uno de los últimos universos en los que aparece el protagonista, ve la puerta o la fachada de la casa pintada de un color diferente. Diferente, ajá, Y es sí. cuando como que se le cruza la idea de que a lo mejor Ya no vive ahí. señor no viviera ahí. Sí. Y lo que sí llegué a contemplar fue la idea de que llegara salvajemente a matar al dueño de la casa y que fuera otra persona. Pero igual eso sentía que no iba a ayudar al ritmo que llevaba el cuento. Claro. Okay.
Pero es algo que, claro, que está dentro de tu estudio de línea narrativa como autor. Me parece interesantísimo. Algo adicional, Lilith, respecto a este tema de No, Esteban como el me concursante. parece, me parece súper interesante porque, bueno, y eso da pie a que pasemos a la otra A la etapa, siguiente. ¿no? Que es la interpretación de que ha tenido Torre del Ermitaño con tu cuento, ¿no? Porque nosotros en realidad decidimos no tener ningún contacto contigo porque queríamos hasta poder sacar el producto en ficción sonora final, porque, ¿cómo es, no? Tú presentas, tú presentas un escrito, un cuento, y Gamaliel tiene una forma de interpretarlo, yo tengo una forma de interpretarlo, todo el mundo tiene, tú tienes la forma real, digamos, de interpretarlo, porque tú eres el que ha escrito ese cuento, ¿no? Entonces, queríamos que sea como las primeras impresiones y que sea como nosotros percibimos lo que has escrito y poder transformarlo y pasarlo a una ficción sonora, ¿no? Entonces, por eso decidimos no preguntarte si, por ejemplo, el nombre estaba bien pronunciado, y todo lo que recién te estamos preguntando lo omitimos totalmente porque queríamos hacer algo mucho más puro, por decirlo así, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que cuando pasas un escrito a lo que es ficción sonora, desde ya a guión literario, o sea, toma toda una transformación, ¿no? Es diferente cuando lees a lo que escuchas, ¿no? Porque tienes que jugar mucho con el psique de la persona que está, si bien es cierto, vale la redundancia, escuchando, ¿no? Esa historia, ¿no? Entonces, ahí va mi primera pregunta y es, ¿qué te ha parecido la libre interpretación de tu historia, ¿no? En el podcast. Me gustó, aunque fue raro escuchar mi historia. Y más, digo, usualmente cuando termino un cuento, lo leo en voz alta yo, entonces escucharlo por ahí que no fuera yo fue fue muy extraño. Y me gustó, de hecho, si hay algo de lo que estoy orgulloso de este cuento es el final. Ese último párrafo me gusta mucho, aunque sí le quitaría una que otra palabra, pero al escucharlo y con este piano de la canción ay, se me fue el nombre ay, no me acuerdo el nombre de la canción. Scientist. De Sí, Coldplay. Sí. Scientist, ajá, de Coldplay. Y escuchar ese último párrafo con el piano, sí, me erizó los vellitos de los brazos. Dije, qué bonito se escuchó. Ajá. Sí, eso es algo de lo que Lilith menciona, ¿no? O sea, tú como escritor no piensas en sonidos, sino claro, tu psique envuelve otro tipo de alimento para lo que escribes. En cambio, cuando nosotros lo transformamos en podcast, tenemos que pensar, por ejemplo, en sonidos envolventes, tenemos que pensar en melodías, y por ahí salió lo de Scientist. En realidad fue buscando un poco una letra que nos lleve, no literalmente, pero que nos lleve un poco al ambiente del cuento, y consideramos que le podía quedar bien. Y la música en esa versión, que es de un grupo Sí, es que un hace cover. covers, así es genial, ¿no? Sí. Y más bien yo te iba a comentar, fíjate que la grabación de las voces de Gideon, para esto, ¿es Gideon, Esa es la pregunta, por Gideon? favor. ¿Cómo tú lo lees? Gideon. Gideon, ok, Sí. perfecto. Vamos Entonces, bien, sí, Fue a sí, propósito sí. ese nombre. ¿en qué sentido? Me acuerdo que lo escuché en una canción, creo que era en la película de Call Me By Your Name, y me gustó ese nombre y decidí utilizarlo para la historia porque significa destructor, Así es, sí. o Lo sea, el buscamos, que humilla. Sí, por eso. lo buscamos No, hasta fonéticamente, ¿te acuerdas? claro, nos dimos cuenta Sí. claro, el significado tenía que ver con el personaje. Sí. Punto para Y- ti en eso, ¿no? Definitivamente. No, y te comentaba, hubieron dos actores, entre comillas, de sonido que grabaron el personaje.
El segundo es el que tú escuchas en el podcast, que es un personaje frío, muy, a mi punto de vista, muy, ¿no? Psicópata, ¿no? Porque fríamente él dice, bueno, pues sí me acerqué y lo maté, ¿no? O sea, medio así, ¿no? Creepy. El otro vivía cada momento más visceralmente, ¿no? Es más, su respiración era más agitada, la grabación era más, ¿cómo decirlo, Little? No sé, tú Más has escuchado visceral, ambas, creo, era, sí. ¿no? ¿O más emotivo? Sí. Sí, o sea, él vivía mucho más lo que estaba haciendo, ¿no? Finalmente se coordinó en que más interesante quedaba con este personaje que te narra las cosas, ¿no? En una línea casi, ¿no? Que no se modula, ¿no? Un poco psicópata, como te digo, ¿no? Claro, lo que queríamos es realmente transmitir era una persona, como no había un fin, no un final, porque eso se iba a repetir eternamente, ¿no? Entonces era como que ya, otra vez tengo que hacerlo, ¿no? Entonces una cosa así. Eh, y sí decidimos hacerlo como un soliloquio, ¿no? Por eso, si te das cuenta en la historia, no sale la intervención, que en el guión Del, literario sí, sí, sí del está, que es asesinado. claro, del asesinado, ¿no? Entonces se convirtió en que sea solamente un personaje, ¿no? Y que a través de la música y de los sonidos pueda, o sea, la gente puede entender su cabeza y el contexto donde se desarrollaba toda la historia, ¿no? Tenemos una pregunta, dice, personalmente Comenta. hubiera sido muy importante para darle forma que en uno de los universos los géneros hubieran sido inversos, un sobrino y una... No podemos decir esa palabra porque pero Esteban, le estás leyendo, ¿verdad? Sí. O algo por el estilo. Ujú. Sí, hubiera sido interesante, pero lo mismo, siento que algún cambio así tan notorio hubiera afectado el ritmo de la historia, porque incluso es lo que mencionan del actor de voz, que creo que fue una buena elección porque el discurso que le dice al sujeto, aunque tiene variaciones respecto al parentesco de la niña, es el mismo. Entonces, sí quería que se sintiera esa, como que ya lo dice mecánicamente, como un robot que lo dice por inercia o que va en modo automático y ya, porque pues, al final de cuentas ya está deshumanizado. Una consulta, Esteban, respecto a la música que se eligió para el podcast, tú como creador, ¿no? Porque tú has tenido, o sea, te lo has imaginado, ¿no? Lo has escrito, ¿no? Pero ya sentarte y cerrar los ojos y escuchar que alguien está actuando tu cuento y que te lleva, te transporta con la música. ¿Sentiste que la música tuvo un papel importante? ¿Te pareció adecuada? ¿Te gustó? ¿Te transportó? Sí, sí, yo usualmente escribo con música, pero intento que no relacionar siempre a este, lo que escribo con las canciones que estoy escuchando. Yo usualmente escucho soundtracks de películas o de series, busco así música de películas de terror. Por ejemplo, em, cuando escribí este cuento, lo hice escuchando el soundtrack de Junji Ito Collection, de este anime basado en el mangaka Junji Ito. Pero aunque era lo que más escuchaba, intentaba ir cambiando de música precisamente porque no quería casarme con una idea de cómo tenía que escucharse o cómo tenía que verse. Igual, por ejemplo, nunca describo cómo es Gideon, más que hasta el final cuando ya va mutando, porque no quería que tuviera una imagen fija. Digo, es algo, no sé, es una idea muy mía, que a menos que sea una historia ya más larga, que ahí sí, pues tienes que describir al personaje, a los protagonistas al menos,
pero en los cuentos puedes jugar con esa sensación para que cada quien le dé la imagen que ellos quieren. O sea, realmente a nadie le importa si el protagonista era rubio, moreno, o afrodescendiente, mexicano, gringo, canadiense, argentino. Pues no, realmente así, por ejemplo, creo que eso me ayudó a disfrutar la versión en audio, porque fue como sí, tener una historia fresca. O sea, sí hubo Ya. cosas, por ejemplo, la voz mecánica, así, toda tranquila, toda fría. Eso me gustó mucho. La música siento que le dio un plus. Y, pues eso ya. Qué bueno. Esteban, pregunta, ¿tienes en mente publicar algún libro? Eh, ahorita estoy enfocado más que nada en convocatorias. Quiero, Ya. bueno, mi idea era abarcar todas las convocatorias que pudiera, pero ya renuncié a, a eso por culpa de la maestría. Pero sí, al menos tomar cursos, talleres, mandar los cuentos que tenga convocatorias. Que tuve un problema con la última convocatoria de la revista Eternum, porque creo que el género no era para mí. Y la verdad, escribí tres cuentos distintos de una página, la pura idea. Y al final ninguno me convenció, no sabía cómo continuarlo porque las... se me fue la palabra. Las bases eran muy estrictas y, algo que no quiero es cerrarme yo así a escribir de eso. Al final yo escribo las historias que a mí me gustaría leer y ya si se adaptan a alguna convocatoria, pues la mando y si no, pues ahí se queda guardada. Claro. Pero sí, tengo un montón de convocatorias guardadas. Conforme se van pasando los plazos, las quito. Pero sí me gustaría, algunas que he visto que son de recopilaciones de cuentos o de novelas cortas. Sí, a lo mejor el próximo año poder participar en alguna. Pero así publicar por mi cuenta o buscarlo yo, no. O sea, si gana la convocatoria, pues bien. Bien. Pero si no, pues puedo seguir intentándolo. Pregunta, ¿ebook o libro de papel? Ah, libro de papel siempre. Team libro Pero, de papel. por ejemplo, en ebook sí eh, me da la opción de leer libros que no sé si me van a gustar. Porque Claro. antes tenía la mala costumbre de libro que veía, libro que compraba. Y ya últimamente he decidido ser más selecto con los libros que compro. Entonces, si hay un libro que me interesa, pero no sé si no estoy convencido de comprarlo en papel, pues busco en Amazon, en cualquier tienda que tenga libros electrónicos. Muchas veces tienen pruebas para leer las primeras 10 páginas o el primer capítulo. Y si siento que vale la pena, mejor lo compro en físico. Bien. Bien. Bueno, nada, si es que hay algo adicional, Lilith, si no vamos pasando al tráiler en sí. Sí, no, vamos a cerrar con parte del podcast, pero aprovechando, Esteban, cómo te pueden ubicar, ¿no? Tú tienes un podcast, tienes Facebook, Instagram. Sí, el podcast se llama Expediente Terror. Hablamos de muchos temas, ya vamos en la tercera temporada del podcast. Obviamente no somos expertos en estos temas, pero me gusta porque aprendemos. Entonces, cada episodio es un tema distinto. Hemos hecho episodios
desde las criaturas más básicas del terror, vampiros, brujas, hombres lobo, hasta temas de viajes en el tiempo, religión, bosques, ciudades. Entonces, cada uno de esos temas pues requiere una investigación y pueden escucharlo pues en cualquier plataforma realmente. Estamos en iVoox, Podimo, Amazon Podcast, Apple Podcast, Spotify. Y las redes sociales son Expediente Terror Podcast en Facebook y Expediente Terror en Instagram. Perfecto. Y Entonces, también hay un blog del podcast, se llama Expediente Freak. Aquí le quise cambiar un poco el nombre porque sentía que Expediente Terror lo limitaba demasiado. Entonces, Expediente Freak, Freak, de fenómeno en inglés, creo que daba la oportunidad de tomar otros temas que no estén tan enfocados al terror. Tenemos una última pregunta y con esto cerramos. Si Esteban tuviera la oportunidad de dar directamente una historia a la torre para su interpretación sin una base, ¿ya sabe cuál sería y cómo sería el tema? No entendí muy bien la pregunta. Te la leo. Si Esteban tuviera la oportunidad de dar directamente una historia a la torre para su interpretación, o sea, la interpretación de la torre, sin una base, o sea, no a través de un concurso, ¿tendrías una idea de cuál sería y cómo sería el tema? O sea, de tus historias, de las que tienes en mente o las que tienes ya hechas, ¿alguna te gustaría transformarla en podcast? ¿Te interesaría? Ay, sí sería interesante. Hay una historia que escribí también recientemente que me gusta mucho. No la he mandado a ninguna convocatoria, la escribí en un taller de cuento. Que igual trata de un tema bastante cotidiano, que es la depresión, pero combinada con el terror. Entonces, es igual narrada en primera persona y es una persona que va narrando su día a día, viviendo con un ente que le va drenando la energía. Pero creo que esa historia sí sería interesante escucharla. Bueno, entonces nosotros estamos abiertos a recibirle, Esteban, ¿ah? Okay. Listo, entonces con esto cerramos. Ha sido un gusto tenerte como invitado. Gracias. Para mí ha sido un placer realmente porque tenía muchas interrogantes que a través de la entrevista, ¿no? Me han despejado, ¿no? Las dudas que tenía en realidad. Entonces, Gamaliel, ¿dices algo o pasamos agradecer tu tiempo, Esteban, felicitarte por el éxito en la convocatoria. Es bueno saber que a pesar de que estás ocupado, vas a tratar de seguir participando. Bueno, nos gustaría saber más de ti, más de tus ideas. Y bueno, sabes que en la Torre del Ermitaño eres bienvenido para conversar al interno o preparando algo, ¿no? Muchas gracias y éxitos. Gracias, Esteban. Muchas gracias. Pasamos con parte del podcast y del cuento El universo paralelo del escritor Esteban Castellanos. Cada segundo generamos sin querer un universo paralelo a nosotros con cada decisión que tomamos. Basta una vacilación para que la realidad se altere, llevándonos a una bifurcación. Y no importa si elegimos el camino A o el camino B, porque en ese momento de duda nuestro cuerpo se digrega, generando una realidad alterna muy distinta. Una realidad en la que tomamos otros caminos que nos alejarán paso a paso de ese otro mundo que sigue su propia trayectoria. Mi nombre es Gideon y he descubierto, fortuitamente claro, el mecanismo que me permite volver al punto en el que convergen todos mis universos presentes y futuros.